De acuerdo a palabras de nuestro abogado de cabecera, el pasado viernes inició un juicio histórico en lo que a la Operación Medusa se refiere. ¿Por qué un juicio histórico? Por la cantidad de páginas en la acusación, por la cantidad de pruebas, por la cantidad de imputados. Veamos qué explica, por qué dice que es un juicio histórico el jurista Francisco Álvarez Martínez. Francisco, muy buenas tardes, bienvenido a la radio. Muchísimas gracias por la invitación, Roberto. ¿Por qué un juicio histórico? Bueno, yo comenzaría diciendo que el hecho de tener un ex procurador en sí, digamos que trae, una connotación importante desde el punto de vista de la administración de justicia, porque el hecho de la imputación en sí ya pone en tela de juicio muchísimas aristas vinculadas a la administración, vinculadas al Ministerio Público, que dicho sea de paso, digamos, es el mismo Ministerio Público de ahora el que estaba en aquel entonces. Entonces, digamos que hay una connotación social, política, etérea, vinculada a la persona del imputado principal, que a la sociedad le genera un interés. Pero desde el punto de vista jurídico, hay elementos mucho más, para mí por lo menos, relevantes, y aunque son muchos, yo voy a enumerar 2 o 3. Número 1, nosotros tenemos quizás el primer choque real de representación estatal de abogados privados versus imputados, y con la participación paralela del Ministerio Público. Yo no estoy diciendo que eso esté bien o esté mal, sino que va a generar obviamente jurisprudencia. Repíteme eso, ¿cómo es? Nosotros tenemos, si usted se da cuenta, ahora mismo la barra acusadora se divide en diferentes formas. Número 1 está el Ministerio Público. Sí. Número 2, están unos abogados, que son esos abogados del equipo de recuperación de patrimonio público. Sí, que representan. Exacto, esos representan el interés privado, entre comillas, el interés económico del Estado Dominicano. Después hay terceros, que son personas que se sumaron, acusadores privados, que se suman a la acusación per se. Y del otro lado tenemos los imputados. Entonces, esta es uno de los juicios más importantes donde aparece esa figura de los abogados representando al Estado bajo la fórmula, bajo la nomenclatura de ese equipo creado bajo aquel decreto que recordamos el presidente Luis Abinader creó como una forma de, yo le diría, no recuperar el patrimonio robado como se ha vendido en la prensa, sino de recuperar el patrimonio estatal cuando ese patrimonio está en manos de quien no debe estar, porque a veces, hasta por errores administrativos, hay partes del patrimonio estatal que se encuentran en manos de personas, de entes privados, y ese equipo se crea para eso. Sin embargo, ya se han avanzado de parte de la defensa que hay o van a presentar incidentes de acuerdo a la viabilidad de ellos, por ejemplo, partiendo de la posibilidad material de tú tener un imputado defendiéndose del Estado Dominicano en manos del Ministerio Público y del Estado Dominicano en manos de abogados. De eso que te quería preguntar, o sea, no se entiende, al menos yo entiendo eso en el organigrama del Estado, que el Ministerio Público está para eso. O sea, el Ministerio Público en este caso está sometiendo a exfuncionarios, en otros casos ha sometido a funcionarios activos que buscan que supuestamente han violado la ley y que de alguna manera tendrán que resarcirle al Estado, primero responder a la sociedad cumpliendo la pena que se le imputa, sea en cárcel, sea en prisión domiciliaria, sea devolviendo un dinero, o sea devolviendo las propiedades que pudieron haberse quedado con ella de manera digamos que ilegal o irregular, y devolverlas al Estado. Yo tengo entendido que el Ministerio Público, entre otras cosas, está para eso. ¿Por qué crear la figura de otros abogados al margen del Ministerio Público para ello? ¿Por qué, por ejemplo, no aplicar ahí la ley de extinción de dominio sobre esas propiedades o sobre esas cosas que se pueden juzgar aparte?
Lo que pasa es que, digo, primero vamos a comenzar de atrás para adelante. La ley de extinción de dominio tiene una vacación, que es como se le llama ese periodo de inactividad creada artificialmente por el legislador, de 1 año. O sea que no se puede activar hasta ahora, por ahora, mejor dicho. Segundo, está el tema que hemos discutido de la retroactividad, que al final en ese digamos, en esa obra de arte que se armó en la Cámara de Diputados, se logró eliminar algunos de esos elementos que iban a generar por seguro un choque constitucional. Y sobre por qué tener, digamos, esa representación, miren, yo pienso que todo parte de ser eficientes. O sea, lo que busca ese equipo y lo que busca el presidente cuando lo crea es decirle al Ministerio Público: encárgate tú de investigar y de, a cargo y de cargo, obviamente, y perseguir cuando sea necesario desde el punto de vista penal, y la parte accesoria a lo civil, que es la que le atañería en ese caso al Estado Dominicano, se la tercerizamos, porque la labor que hay que hacer en ese sentido de ubicar los bienes, de hacer las negociaciones, lo que sea, para lograr que eso vuelva rápido y pueda ser reutilizado, porque la hagan abogados privados. Eso es una forma de ayudar al Ministerio Público en esa lucha contra la corrupción, por así llamarle, que es como se vende o bajo la bandera en la cual se vende. Y lo que yo diría que trata de capitalizar el esfuerzo humano en diferentes áreas, porque la verdad es que el Ministerio Público, que yo siempre digo, hace un trabajo que yo no entiendo cómo lo hace, porque con el personal que tiene limitado, arman expedientes como este, que tenga o no tenga éxito, nada más el ejercicio material de armarlo, dígase, compilar esa prueba y redactar lo que se redactó, independientemente de que sea o no sea así, es ya un trabajo titánico. Entonces, dicho eso, yo digo que este va a ser el primer caso donde se va a chocar de frente esa figura de esos abogados, de donde va a salir refrendada la representación bifurcada del Estado, o va a ser modificada en base a lo que también diga este tribunal. Porque como el derecho es algo vivo, es algo que está en constante evolución, nada quita que mañana pudiera ser que un juez entienda que esa no es la forma adecuada de hacerlo, y ellos sencillamente pues se adecúan para hacerlo de la manera correcta, porque como usted bien menciona, los intereses del Estado están resguardados por el Ministerio Público. O sea que el Estado no se va a quedar acéfalo en un proceso judicial como este, en una eventualidad de ese tipo. Ya, dijiste que ibas a enumerar 2 o 3 temas sí, para fundamentar por qué histórico. Bueno, ya hablaste de esta diversidad en materia acusatoria entre el Ministerio Público, estos abogados del Estado y entes privados que han entrado en eso. A propósito de los entes privados, tengo entendido que uno de los abogados de la defensa, si mal no recuerdo, de Jean Alain, objetaba a uno de los abogados que representaba una fundación que no sé a quién acusa ni por qué acusa a uno de los ya imputados. ¿Eso es posible? ¿Lo habíamos visto con anterioridad? Sí, hay algo, y es que cuando son casos de este tipo, y lo voy a decir no de forma despectiva, sino desde la ignorancia de la periferia, a veces aparecen fundaciones que uno no conoce y que dicen tener un interés legítimo en ser parte de este caso en su calidad, entre comillas, de ciudadano, porque técnicamente el que le pone la mano a lo público genera, pudiéramos entenderlo de esa forma, como una habilitación a mí, a Francisco, que soy ciudadano y que deje de beneficiarme de eso como ciudadano, digamos, una aptitud para actuar en justicia en ese sentido. Cosa que no siempre es así, porque tu capacidad de actuar en un proceso penal no es tan etérea como tú decir, no, yo me siento, no, tú tienes que decirle al tribunal qué tú haces y por qué tú estás ahí. Y lo que yo entendí que decían algunos de los abogados que se oponían a esa participación era, número uno, que no tenían conocimiento de la supuesta acusación que ellos habían hecho para habilitarlos a estar ahí, porque eso no es de boca, no es que yo me aparezco ya. Yo tengo que haber hecho un acto que haya sido notificado a las partes y que sea parte del expediente. Número dos, como hizo el Ministerio Público. Exacto, como hizo el Ministerio Público y como hizo, me parece, o asumo también, los mismos abogados que representan al Estado. Claro. Entonces, a raíz de eso, ellos dicen, mira, yo no sé quién es fulano de tal,
pero yo no me puedo referir a nada de lo que él diga y él debería bajarse porque yo no sé qué él hace aquí. Ese yo no sé qué él hace aquí es una forma sutil de ilustrarle al tribunal que no se ha notificado nada que los habilite a estar ahí, porque esa persona tiene que estar ahí mediante unos requerimientos, y puede ser adhiriéndoselo del Ministerio Público, puede ser con requerimiento propio, para que se evalúe su viabilidad y su admisibilidad cuando llegue el momento. Sigamos en la relación de los 3 o 4 puntos que claro, lo harán histórico. Aquí se está dando algo muy interesante y ya lo hemos hablado en otros escenarios, y es el manejo de la prueba digital. Ajá. Como usted sabe, tenemos un expediente que yo creo que tiene 12,000 páginas, más las páginas de pruebas, que no sé cuántas son. Tengo en mi cabeza como que dijeron 30,000, pero yo no creo. Pero vamos a decir que son 15,000 pruebas, 15,000 páginas en total. Hasta este punto, se ha entendido antes del COVID que todas las pruebas deben estar impresas y deben ser legibles. O sea, tú como imputado tienes derecho a tener tu expediente físico completo y con pruebas que tú puedas leer para tú contrastar a la verdad o a las otras pruebas que tú tengas. Después del COVID se crea como un área gris donde la gente se ve beneficiada por la tecnología. Es muy fácil yo ir a un tribunal y decirle, mándamelo al correo, y no dura 2 o 3 horas esperando que me le saquen copia. Como que hay cierta facilidad vinculada al uso digital que lamentablemente no siempre se traduce a una garantía de protección de derechos en casos como este, donde un imputado, por ejemplo, preso. Ahora, un paréntesis, Francisco, también hay que ver, primero que se tomó una decisión en medio de una crisis, en una pandemia, y como bien decíamos en aquel momento, independientemente de que estuviéramos confinados, etcétera, la justicia tenía que seguir, porque hay tiempos precisamente para proteger los derechos del ciudadano que hay que cumplir. Usted por la pandemia no puede decir, no, yo no le puedo conocer coerción a esta persona porque estamos en pandemia. Y por eso se tomaron decisiones en un momento para resolver. Recuerdo que en ese momento también, el presidente del Colegio de Abogados levantó la voz cuestionando los procesos digitales que había aprobado el Poder Judicial. Ni siquiera el Ministerio Público, ni se le ocurrió a Miriam Germán, ni nada. No. Fue el Poder Judicial con Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, que tomó decisión y vamos a hacer juicios a distancia, etcétera, con ciertas precariedades. Pero había que seguir el curso de la justicia. Eso incluso se elevó un recurso de amparo o algo por el estilo ante esta situación o de inconstitucionalidad. Al final, el presidente de la Suprema Corte de Justicia entregó un documento con un proyecto de ley, que era lo que mandaba, ¿no? Ante las cámaras para ser discutido, y finalmente se ha aprobado, pero falta reglamentarlo. ¿Y qué se aprobó con esto? Esto que antes se hizo en medio de esta dinámica, pero que ahora implica un procedimiento, un reglamento de cómo van a hacer la prueba, si se hace a distancia, dónde va a ser, la firma digital se aprobó y una serie de cosas que están. Por eso, quizás el Ministerio Público entrega en un disco duro una serie de cosas, la norma era entregarlo impreso. Ahora habrá que ver bajo el nuevo estándar cómo se garantizan los derechos del ciudadano, aún sea digital. Sí, y ahí es que está el problema, porque yo diría que en el 95% de los casos que tenemos en la justicia dominicana no se siente una vulneración tal del imputado que tiene acceso a sus pruebas en el ámbito digital, si lo hace, vamos a decir, con su consentimiento. Pero en este caso, nosotros tenemos una variable, y por eso yo digo que va a ser histórico en ese sentido, y es que tú tienes un imputado preso, estoy poniendo uno. Ese imputado preso tiene acceso hiperlimitado a la tecnología. O sea, tú no tienes imputado con una computadora, un celular en su celda, no. Es una persona que le dosifican el acceso a la tecnología. Y el ejercicio de esa defensa material, que es la del imputado, la que el imputado crea él, y en este caso un imputado que es abogado y que tiene un conocimiento amplio en la materia,
tú lo estás limitando porque él no tiene acceso a un dispositivo electrónico que tenga a su vez acceso a esas pruebas.